Estamos con los presidentes de los dos subbloques de Juntos por el Cambio y acaba de aprobarse la rendición de cuentas. ¿Qué es lo que pueden decir? La verdad que llevarle a los vecinos un poco lo que está sucediendo dentro del Consejo Deliberante. El Consejo es una institución que tiene como función la de control del Ejecutivo. Desde el primer momento de la rendición de cuentas se trató de evitar eso. No se nos entregó en tiempo y forma los expedientes cuando supuestamente habían ingresado. Después nos cortaron los tiempos para la revisión de los cajones, después intentaron cortarnos los tiempos para el análisis y hoy se quedó evidenciado dentro del Consejo que buscaban callar a la oposición. La verdad que las agresiones, y hablo en particular, digo porque fueron muy graves las agresiones y quien estaba cumpliendo en ese momento el rol de presidenta, Josefina Díaz Cierlo, contribuyó a toda esa situación. Nosotros como concejales lo que buscamos es exponer cómo gasta la plata la intendenta. La verdad que intentan construir un relato constantemente, se evidencia en el presupuesto cuando vos ves el circo que arman y el relato en publicidad que construyen día a día para un marketing que solamente se lo creen ellos, pero bueno, el oficialismo sigue cegado. Más allá del resultado de la votación, vos hiciste, Juan, un pormenorizado detalle de todo el presupuesto que está subejecutado. ¿A qué se debe o cómo lo podés sintetizar a esto? Mirá, han tenido recursos extraordinarios producto de la maquinita de hacer pobres, que es la máquina de emisión que produce inflación y que hace que los morenenses paguen las obras que se hacen en el almacén. Eso para que quede claro, que no es gratis, que la máquina esa de recursos que llegan y que terminan siendo con los que pueden hacer algo, porque los recursos genuinos se van íntegramente en pago de sueldos, no les sale gratis a los morenenses. Por lo tanto, eso fue lo que quisimos señalar y decir que muchas de las subejecuciones que tienen que ver con lo social, que es lo que ellos intentan siempre poner adelante. No solamente con lo social, con lo educativo, con un montón de situaciones que, sabiendo que la Argentina está al borde de una situación de colapso, muy similar al Rodrigazo, en cualquier momento te podés quedar sin esos fondos. Tuvieron los fondos durante el año 22 y no los ejecutaron. Hay una cantidad de charlas que se hacen todo alrededor de los gastos justamente en los recitales. ¿Eso de qué manera repercute en el presupuesto? Repercute mucho, estamos hablando de lo que nosotros pudimos observar, 200 millones de pesos, solo para la contratación de artistas. La verdad que ellos hablan del disfrute de la sociedad y ha mencionado el concejal Lucas Franco que son 10 pesos por persona. La verdad que no se trata de eso. Yo hice una comparativa dentro de la sesión en donde vos con la misma plata que gastaron en shows podrías haber comprado 11.000 lamparitas LED, lámparas LED, todo el artefacto. Y la realidad que el municipio puso solo 2.500 lámparas en todo el municipio. Hablamos de que podrían haber puesto 6.000 cámaras. El municipio en todo el 2022 puso 520 cámaras. La verdad que cuando uno habla de los shows, habla de las cosas que se podrían haber hecho con esa plata. Si bien esta es una de las sesiones más importantes del año, ¿no? Quedan todavía 6-7 meses por delante del gobierno. ¿Cómo se sigue? No, se sigue señalando lo que el oficialismo no quiere escuchar. Concejales que recorran, que sepan y que pongan a la luz lo que ven todos los vecinos, tanto en materia de seguridad, de salud. Recién hablabas de los presupuestos de los festivales. Esos 200 millones de pesos que se gastaron fuera de lo que son los establecimientos, con solo 6 millones hubieran evitado el colapso que fue el ingreso a las escuelas en el año 23. La mayoría de las secundarias rotando, miles y miles de horas cátedra perdidas en Moreno, en una situación donde tenemos chicos que son presilábicos en 4º grado. Yo te recuerdo, vos tendrás más o menos mi edad. En 2º grado yo sabía leer y escribir. Hoy hay chicos de 4º o 5º grado que no pueden comprender un texto. Esto es una tragedia educativa y el municipio no parece estar a la altura de las circunstancias. Para Lucas Franco fueron solo 10 pesos por habitante. Bueno, la verdad que es una cuestión de contabilidad creativa del concejal Franco, que siempre nos tiene habituado a eso, y bien se lo invitó en esta sesión a formar parte del Ministerio de Economía, va a ser el ministro, porque a Sergio Massa le va bastante mal, por lo que se ve.
Y me gustaría sumarte respecto de lo que él mencionaba. Digo que el fondo educativo, que es el fondo que se utiliza para arreglar las escuelas, también fue utilizado para pagar artistas, para pagar escenarios, para pagar pantallas, para pagar catering para los artistas. Entonces, cuando ellos hablan de 10 pesos, es la construcción de un relato, porque la realidad, a ver, es lo que él recién describía. Tenemos chicos que no tuvieron clases el año pasado porque no había calefacción en las escuelas. Se entregaba listo consumo porque no habían arreglado lo que es el gas. Digo, colegios que tienen problemas edilicios. Entonces, la educación tiene que ser una prioridad si queremos pensar en una sociedad diferente. Y está claro que para Mariel la educación no es una prioridad. Por más que ella después salga a decir que utilizó el 100% del fondo educativo en las escuelas, es una mentira y en esta rendición quedó evidenciado. Florencia, te escuchamos ahora ya casi al final de la sesión, antes de la aprobación, muy enojada con respecto a la violencia que se ejerce hacia la mujer y hacia todos dentro del recinto. Sí, más que enojada, creo que era necesario no dejar pasar esta sesión sin decirlo, porque no es la primera vez que sucede y, como lo dije, no es en ánimos de victimizarnos ni absolutamente nada de eso, sino de demostrar que ellos, cuando vienen con algún discurso de que nosotros somos violentos, lo verdaderamente violentos son ellos, y lo demuestran con esto, que traen militantes, traen una patota, que lo que buscan es hacernos callar, que nos insultan. Entonces escucho funcionarias y concejales, con mucho orgullo hablar de su laburo con la prevención y la lucha contra las violencias, y por lo visto hay algunas violencias que ellos no repudian y que encima las avalan y las permiten. Entonces me parecía que era importante decirlo, porque nosotros acá venimos a debatir qué se hizo con la plata que es pública, que es de todos nosotros, nada más y nada menos. No es una ofensa hacia la fuerza del Frente de Todos ni hacia los concejales, y ellos se toman estas libertades de agredirnos. Te escuchamos en una larga disputa con la presidente del Consejo. En lo cotidiano, ¿es también así o es solo en público? No, en general hay respeto entre nosotros. Lo que pasa es que en el momento en el cual ellos tienen que no solo ser, sino parecer, no lo hacen, porque ellos en este momento es cuando tendrían que levantar y decir, bueno, compañeros de la tribuna, no ejerzan violencia con nuestros pares, y no lo hacen porque justamente ellos avalan esta situación, los traen para esto, para que nos callen. Entonces ese doble discurso no va más. ¿Vos lo ves agresivo también la actitud de Díaz Ciarlo con respecto a una de tus compañeras también, Agostinelli, cuando la increpaba por el tiempo? Sí, sin duda. Vos sabés que más allá de las diferencias que tenemos dentro de nuestra fuerza y las divisiones que podemos tener, la realidad es que cuando agreden a una compañera de nuestra fuerza, y si agredieran a alguien también del Frente de Todos, también saltaría a decirlo, porque fue inaceptable. Ella tenía muy cerca a personas que le estaban agrediendo de formas totalmente inaceptables. Ella quizás con toda la fuerza quiso seguir hablando y no darles entidad. Bueno, no hay que permitir ni naturalizar la violencia. Lorena Pereira, ¿cómo tomaste la rendición? ¿Cómo vos enfrentaste varios temas que tienen que ver principalmente con la educación, los gastos que se han hecho? ¿Qué es lo que sacás en resumen? Bueno, en principio lo que en realidad vimos en este periodo de rendición de cuentas es justamente en realidad lo que nosotros denunciamos aquella vez que se votó el presupuesto para el 2022, ¿no? Que era nosotros decíamos que era un presupuesto de ajuste, donde también no se utiliza, ¿no? Porque el oficialismo plantea el eslogan que se utiliza el 100% del fondo educativo en las escuelas. Nosotros en esta rendición de cuentas vimos que esto no es así, de ninguna manera, que esto es una mentira. ¿Por qué? Porque en realidad se ha pagado con el fondo educativo el traslado de micros, artistas, catering, lo que es el jurado para el pre-cosquín, tabla de pino, neumáticos, es decir, hasta útiles, elementos de limpieza. Entonces todo eso con un fondo educativo. ¿Vos creés que eso lo saben en las escuelas? Yo creo que en realidad no. Yo creo que hay que explicar qué es el fondo educativo muchas veces y para qué sirve y para qué se debe usar, y justamente como no solo está la intendenta Mariel Fernández, sino también, es decir, los demás intendentes, incluidos de todos los colores políticos, utilizan el fondo educativo para otros fines. De hecho, el IMDEL
a principio del año pasado pidió para pagar sueldos, que es lo que ellos también decían en relación a la anterior gestión que fue Festa. Entonces, esto es algo, es la caja muchas veces de las intendencias para manotear y utilizarlo para otros fines. ¿Vos crees que los gremios, vos pertenecés a SUTEBA también, saben de esto? Es decir, el dinero que tiene que ir a las escuelas y no va a las escuelas. Bueno, esa es una discusión muy sindical. Nosotros como Multicolor siempre hemos planteado, de hecho venimos en un gran paro de las 48 horas de SUTEBA Multicolor, donde hay una gran adhesión. Y es algo que nosotros siempre planteamos en las asambleas, en las reuniones de delegados, la utilización del fondo educativo en otros fines que no sean las escuelas. Y como... Es decir, la conducción del actual gremio, digamos, no tiene independencia política, es decir, deja pasar estas cuestiones. Y claramente se nota cuando no hay un plan de lucha, ¿no? Justamente por esto, porque no es que estamos hablando de que todas las escuelas están en buen estado, que están en condiciones o que no falta ninguna escuela, todo lo contrario. Como Consejo Escolar dice que faltan 60 escuelas en Moreno. Imagínense lo que podemos hacer con el fondo educativo. Muchas escuelas. Ahí puede ser un trasfondo de que no se quiere mejorar el sistema educativo formal, que es donde está la mayoría de los chicos y de los inconvenientes. Bueno, es lo que nosotros decimos, es decir, tanto cuando gobernó Macri, cuando gobernó Vidal, cuando gobernó Scioli, cuando está en el gobierno de Kicillof y de todos los gobiernos que han transcurrido en estos 40 años de democracia y anteriores también durante la dictadura, es cómo se ajusta dentro de la educación, es decir, no se utilizan los fondos que hay justamente para invertir, porque es una inversión, no es un gasto, es una inversión, porque después hablamos de la educación de calidad, pero también la calidad hace que los chicos tengan estufas, que los chicos tengan una ventilación cuando hace mucho calor, cuando se dice también cuando les llega un alimento como corresponde. En esta rendición de cuentas también vimos cómo a las empresas no se le hizo ningún tipo de multa. Por ejemplo, cuando teníamos un montón de denuncias por las tartas podridas que entregaban en la 49, cuando entregaban los panes dulces podridos, entonces, y no hay ningún tipo de multa, ¿cómo es eso? Entonces, es lo que se hace de los gobiernos, es decir, ajustan sobre la educación pública, y también quiero plantear el tema de la salud, que también es bastante preocupante. Porque también nosotros vimos cómo determinados programas que se utilizan en las unidades sanitarias terminan en plazo fijo. Un montón de dinero queda en el plazo fijo, cuando en realidad eso se tiene que utilizar en el programa correspondiente y no quedar en el plazo fijo. De la misma manera que el fondo educativo. Nosotros también vimos cómo parte del fondo educativo está puesto en el plazo fijo, mientras nos faltan un montón de edificios.